Dios bendiga en esta hermosa tarde. Le habla su hermano Alexander Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial, nuestro amado pastor Nahum Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria. Dios bendiga nuestra copastora Magali Rivera, nuestra diaconisa Betania Graciano, nuestra secretaria y evangelista Leslie Mateo. Dios bendiga a nuestros pastores Daniel y Taimari Díaz. Y vamos a estar entrando rápido en materia para hablar con un poderoso tema con cada uno de ustedes, con el tema el valor o la valentía que un hombre de Dios debe tener. Vamos a entrar rápido en materia porque el tiempo apremia. Ezequiel capítulo 2 verso 1. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duros corazón. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirá, así ha dicho Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas. Escucha bien. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas temor de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de su palabra, ni tengas temor, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Padre, gracias por tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Gracias por ella, Espíritu Santo. Estoy en tu mano, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La valentía de Dios, la valentía que un hombre debe de tener. Cuando hablamos de valentía, estamos hablando de un hombre que no tiene miedo. Está hablando de un hombre que no retrocede, mi hermano. Estamos hablando de un hombre que cumple con lo que Dios le mandó a decir o con lo que Dios le mandó a hacer. Una de las características del hombre de Dios es que el hombre de Dios no tiene miedo. El hombre de Dios no retrocede. El hombre de Dios no mira atrás. Y una de las características que tienen la mayoría de los cristianos en estos tiempos es que son más cobardes que el diablo. Vamos a entrar rápido en materia. Ezequiel, uno de los profetas mayores, aquí donde hemos leído Ezequiel capítulo 2 a la altura del verso 1, el llamamiento de Ezequiel, dice que Dios habla con Ezequiel y le dice, Ezequiel, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y dice, y el Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y el Señor le dijo, hijo de hombre, yo te envío a la casa de Israel. El Señor manda al pueblo, el Señor manda al profeta Ezequiel, un profeta que era sacerdote. Por este hombre tenía un ministerio terrible, porque este hombre conocía lo que era el templo y como se habían llevado cautivo a la persona. Y él había quedado. Él conocía los planos del sacerdocio. Él conocía la casa sacerdotal. Pero este hombre fue llamado como profeta porque no podía ejercer el sacerdocio. Cuando este hombre, mi hermano, es llamado por Dios, Dios lo llama con un mensaje profundo y un mensaje confrontador. Porque el hombre de Dios que vive en tiempos de violencia, que vive en tiempos de pecado, no vive congraciado, vive rebelado contra el mal. Cuando Dios manda a Ezequiel, el Señor le dice, yo te envío a un pueblo de empedernido corazón y de rostro duro. Y una de las cosas que Dios le dijo, no temas delante de ellos. Porque cuando Dios te envía, tú no puedes temer. Cuando Dios te envía, tú no puedes tener miedo. Porque tú tienes a Dios por dentro. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú amas a Dios,
Cuando tú tienes celo por lo de Dios, tú reprendes. Tú no puedes más anda. Tú no puedes Tú no puedes quedarte callado, porque el celo te consume. Eso fue lo que pasó con Jesús. Pero en estos tiempos estamos viendo una cobardía demasiado fuerte. En estos tiempos se está moviendo en el pueblo de Dios un demonio. De eso no es nada. No, varón, eso no es nada. Pero tranquilo que vamos a entrar en materia. Entonces, él fue enviado a lo del pueblo de Israel. Porque en el pueblo de Israel estaban corrompidos. En el pueblo de Israel estaban desordenados. Habían entrado en la idolatría. Cuando Dios manda a Ezequiel más adelante a que cabe un hoyo en la pared, él vio idolatría. Él vio pecado. Y eso es lo que está lleno hoy en día. A los profetas están corrompidos. Los hombres de Dios están corrompidos. Ya nadie quiere hablar santidad. Ya nadie quiere hablar la palabra de Dios. Todo el mundo anda atrás de su beneficio. Abandonaron a Dios por los placeres. Abandonaron a Dios por lo de este mundo. Los líderes están corrompidos en estos tiempos. Los que deberían ser supuestamente los patriarcas están dando un mal ejemplo. Pero eso es bíblico. La Biblia establece, para entrar en materia, Número capítulo 25 a la altura del verso 1. Dice que moraba Israel en Sitín. Y cuando mora Israel en Sitín, dice que los de Moab, dice que fornicaron y se fueron entre los ídolos de Moab. Hicieron una mezcla y fornicaron con las mujeres de Moab. Y dice la escritura que Dios le habló a Moisés y le dijo que ahorque a los príncipes. Porque hay veces que lo primero que tú tienes que denunciar y degollar es a los líderes de las congregaciones. Porque los primeros corruptos y perversos son los pastores. Los primeros corruptos y perversos son los diáconos. Los primeros corruptos y perversos son los líderes de la iglesia que están corrompidos. Y si el pueblo está corrompido, el pastor está corrompido también. Porque hay pastores que le tienen miedo a la grey. Hay pastores que no quieren que la grey se le vaya y no reprenden. ¿Tú sabes por qué hay congregaciones que están llenas hoy en día? Porque hay pastores que no reprenden. Hay pastores que no hablan nada. La Biblia establece en Levítico capítulo 5 verso 1. Dice: cuando fuere llamado a testificar y fuere testigo de que vio, supo y no lo denunciare, dice que él llevará su pecado. Hay pastores que están en pecado porque ven el pecado en la congregación y no reprenden. Ellos ven la fornicación y no reprenden. Ellos ven a los jovencitos mancillándose, besándose en los callejones, haciendo silicio solo, haciendo empaguetadas, y ellos no reprenden. Hoy en día los pastores no reprenden que en la iglesia hay jovencitos y hay bateritas, hay mi hermano músicos que están enamorados de 4 y de 5. No lo reprenden. Hoy en día pastores no reprenden a los diáconos que están mal delante de Dios, que el culto es a las 7 y ellos llegan a las 8. Y cuando llegan a las 8 sentados en la puerta como un guachimán y durmiéndose. Es un desorden que hay. Y nadie dice nada. Y por eso el Espíritu Santo no mora en muchos templos. Por eso el Espíritu Santo se ha ido de iglesia. Por eso el Espíritu Santo ha abandonado altares. Porque es que hay templos que están sucios. Hay templos que están contaminados. Hay altares que han sido derribados. Alabanza al Cordero de la Gloria. Han sido derribados los altares de Dios. Como han caído los valientes por las redes, por YouTube, por el Facebook. Como han caído los valientes. Y ya hay pastores que no hablan. Dios le dijo a Moisés: ahorca a los príncipes a la luz del día. Ahorca a los que todos lo vean. Porque esos eran los primeros corruptos que estaban pecando. Hay gente que, mi hermano, hay iglesias que los primeros que han metido los pecados son los pastores. Los primeros que han metido los pecados son los líderes. Efesios capítulo 4 verso 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los primeros que tienen que tener santidad son los líderes escogidos por Dios. Porque si falla el pastor, alabanza al Cordero, el diácono tiene que estar ahí para decirle: pastor, usted está mal. Con el mayor respeto que usted se merece, pero usted está mal. Y ahí el pastor abre los ojos: wow, sí estoy mal. Pero si están todos corrompidos, ahórcalo a todo. Ahórcalo a todito. Alabanza al Cordero de la Gloria. Y dice la escritura y enseña que un varón de los hijos de Israel, dice que un varón de los hijos de Israel entró con una mujer y la mostró a sus hermanos. Oye, esto fue un desafío.
Porque hay pastores, mi hermano, que en la iglesia están sufriendo desafíos. Hay miembros que no se someten a nadie. Que el pastor dice ayuno y ellos no ayunan. Porque son rebeldes, son altivos, son arrogantes, son prepotentes. No se someten ni al diablo. No se someten a Dios. Dios dijo que ahorcara a los príncipes. Pero este hombre agarró y como una mujer alante de Moisés. Moisés llorando en el tabernáculo. Y delante de Moisés y delante de los líderes y de todo el mundo, él la cogió a la mujer. Eso está ahí. El número capítulo 25, verso 7. Y dice que la mostró a sus hermanos. Cuando él hace esto, la Biblia establece que se levanta fines. Porque Dios siempre anda buscando uno que tenga valor, que tenga valentía, que sea guapo. Dios no quiere nada con cobarde. Su cobardía del diablo, déjela. Suelta esa cobardía. Reprende lo que está mal con misericordia. Reprende lo que está mal con verdad. Compra la verdad y no la venda. ¿Y qué dice la escritura? Que Fines fue detrás de ellos y entró a la misma carpa allá. Allá la carpa y lo alanció a los dos. ¿Tú sabes cómo se llamaban? Cosby y Sinri. Se llamaban esos dos individuos. Porque hay gente, mi hermano, que van a meter pecado en la congregación. Tú viéndolo. Entonces, ¿dónde está el hombre que se va a levantar? ¿Dónde están los que se van a levantar como profeta, como evangelista? ¿Dónde están los que se van a levantar como atalaya? Mientras Moisés lloraba en el tabernáculo, el número capítulo 25, dice que este hombre llamado Sinri y Cosby, dice que entraron públicamente. Hay pecado en congregaciones que están públicamente, están palpables, pero nadie dice nada. Nadie habla nada. Nadie se atreve a reprender. ¿A dónde están los atalayas de Dios? ¿A dónde están las atalayas de Dios que no pueden soportar el adulterio? No pueden soportar la masturbación en los altares. ¿Tú sabes uno del espíritu que se ha metido a la iglesia? El de no, yo no juzgo. Todo el que dice que no juzga y que no se puede juzgar no tiene conocimiento. Es un neófito. ¿Cuál es el texto que utilizan descontextualizando ese texto? Se encuentra en Mateo capítulo 7. Dice no juzguéis para que no sea juzgado. Porque con la vara con que medís será medido. Y el juicio con que juzguéis seré juzgado. ¿Por qué echas a ver la viga que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver tu propia viga? Dice hipócrita, ve. Dice hipócrita. Saca la viga que está en tu propio ojo para que eches a ver la viga que está en el ojo de tu hermano. Este es el texto que utilizan mucho para decir que no se puede juzgar. Pero el texto tiene su interpretación. El texto tiene su semántica. El texto tiene su hermenéutica. ¿Qué significa este texto? Cuando usted lee el contexto bíblico de este texto, la Biblia establece de que no juzguéis para que no sea juzgado. Pero también dice, porque con la vara con que medís será medido. Entonces más para abajo dice, ¿por qué echas a ver la viga que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Dice hipócrita y te manda a sacar tu propia viga. Lo que te está diciendo es, tú no puedes juzgar a alguien que está en tu misma condición. ¿Cómo yo voy a reprender a alguien donde yo estoy practicando lo mismo que al que yo estoy reprendiendo? Es hipocresía. Ahí es donde yo no puedo juzgar. Pero ¿qué me dice la escritura? Segunda de Corintios capítulo 10 a la altura del verso 6. Dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si yo estoy perfeccionado en una área y tú estás titubeando en la área que yo estoy perfeccionado, yo puedo reprenderte y juzgarte. A donde yo no puedo reprenderte es si tú estás haciendo lo mismo que yo soy un hipócrita. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 2 verso 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzga. Pues aún en lo que juzga te condena a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Y en Romanos capítulo 2 a la altura del verso 21 dice, tú que enseñas que no se ha de juzgar y tú que enseñas que no se ha de hurtar y hurtas, ve. Porque hay gente, mi hermano, que son hipócritas. Hay gente que no tiene facultad para juzgar. Pero el que está perfeccionado delante de Dios puede juzgar. Si está juzgando a alguien que no está practicando algo que ya él no hace o que él no practica. Si tú practicas la masturbación, tú no puedes decirle a alguien que no sea masturbador porque tú eres un hipócrita. Entonces, yo puedo juzgar porque 1 de Corintios capítulo 2 a la altura del verso 15 dice, más el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Entonces, no es que tú no puedes juzgar. Es que tú tienes que ser perfeccionado primero.
Entonces, esa valentía que Dios puso dentro de ti, úsala. Usa lo que Dios te entregó. Cuando Fines alanceó a esta mujer por adelante, lo alanceó a los dos. La Biblia establece que el furor de Jehová se apartó. Fines no fue cobarde. Fines no fue uno más del montón. Cuando tú tienes celo por los de Dios, Dios establece pacto contigo. La Biblia establece que Dios estableció un pacto con Fines en su generación, y el furor se apartó porque un hombre tuvo celo por los de Dios. Entonces hay gente, mi hermano, que son cobardes. Hay gente que si ven el pecado se quedan callados. Hay gente que si ven la masturbación se quedan callados. Dice que yo no juzgo, cobarde, te va a llevar el diablo. La Biblia dice que los cobardes no entran. Usted es un cobarde. La valentía que un cristiano debe tener. Este hombre fue valiente. Fines fue valiente. Fines no le tuvo miedo al sistema. ¿Qué dice la escritura? Mateo capítulo 3, a la altura del verso 1. ¿Qué dice la escritura de Juan? Hubo un hombre muy conocido llamado Juan el Bautista. Y dice la escritura que este hombre en Mateo capítulo 14, dice la escritura que oyendo Herodes el tetrarca la fama de Jesús, dice que dijo a sus criados: este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Dice porque Herodes había aprendido a Juan, porque Juan lo confrontaba y le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo no puedo reprender el adulterio? Que yo no puedo juzgar. Dice que no, porque a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Pero vete a ver por qué que lo dice. Juan el Bautista denunció a Herodes y lo denunciaba y le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Cuántos están viendo adulterio y se quedan callados? ¿Cuántos están viendo derramamiento de sangre y se quedan callados? ¿Cuántos están viendo fornicación y se quedan callados? Juan no se quedó callado. ¿Tú sabes cuánto adúltero hay? ¿Tú sabes cuánto adúltero ellos hay? Como Rafael Ramírez, que se recasó otra vez. Y nadie dice nada. Y nadie habla nada. Tú sabes los pastores, los concilios que se han recasado, porque en los concilios ya permiten que se recasen. Ya permiten 2, 3 matrimonios. Ya le dan cartas de repudio, ya le dan cartas de divorcio. Donde el recasamiento es del diablo. Donde el adulterio es del diablo. La fornicación es del diablo. Y ya nadie quiere hablar. Ya nadie quiere hablar porque es un miedo que hay. Es a los líderes, los principales, la mayoría en estos tiempos que hay que atacar. No se puede tener vaca sagrada ya. ¿A quién fue que Dios mandó a coger cara en el Número capítulo 25? A los príncipes, jefes de aldea. Porque si el líder se debía, las ovejas que están débiles también se van a desviar. Por eso que dice la Biblia: herirán al pastor y será dispersa las ovejas. Entonces en estos tiempos a los becerros que hay que darle. A eso es que hay que darle. Porque los becerros, la mayoría de los cristianos en estos tiempos son los que están trayendo confusión. Son los que están más acobardados. Ahora están acobardados con decir que la manga corta es del diablo. No vamos a retroceder. La manga corta, no vamos a retroceder con la manga corta. La manga corta no le agrada a Dios. La minifalda no le agrada a Dios. El tinte no le agrada a Dios. El colorete no le agrada a Dios. Lo que pasa es que hay muchos que están callados ya. Ya no quieren hablar. Le puso un zipper en la boca el diablo a muchos. Ya apostataron de la fe. Satanás se está comiendo con yuca a los cristianos. Ya están acobardados. Ya no quieren hablar. Porque ya están entendiendo más sus intereses. Ya nadie quiere hablar que los tenis son del diablo, que el basquetbol es del diablo. Los cristianos de Dios no juegan basquetbol. Los cristianos de Dios no ven películas. Los cristianos de Dios no ven La Casa de Papel. Los cristianos de Dios no ven películas de Rambo, no ven películas de tiro. Salmo capítulo 101, verso 2. Dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré mis ojos sobre cosas injustas. ¿Qué hace un cristiano? Viendo películas de Rambo.
¿Qué hace un cristiano viendo La Casa de Papel? A donde en La Casa de Papel hay gente que son patolucas. Mi hermano, pero yo vi La Casa de Papel cuando era impío. Y en La Casa de Papel aparece un hombre, aparecen homosexuales besándose. En La Casa de Papel, en los rehenes que están ahí, hay uno de los que están en el robo que toma una de las rehenes y tiene intimidad en la misma bóveda. Y tú me puedes decir a mí que un cristiano puede ver La Casa de Papel. Tú el cristiano que ve La Casa de Papel te endemoniado. Tú el cristiano que ve películas de tiro te endiablado. Tú el cristiano que ve Terminator, que ve Chucky. Tú el cristiano que ve series en Netflix te endemoniado. No tiene a Dios, no es cristiano. Lo que pasa es que hay muchos que están acobardados y no quieren hablar esto. Tú el cristiano que ve películas, tú el cristiano que ve novelas, tú la cristiana que ve la Rosa de Guadalupe, ve todo tipo de novelas. Usted está de carrera, usted no es cristiana. Tú la ves que no lee ni un texto bíblico, no oran ni una hora. Y cuando van a coger la Biblia le da sueño, pero cuando están viendo cuando está viendo su Rosa de Guadalupe, entonces no le da sueño. Tú estás de carrera. Si Cristo viene, te va a llevar el diablo. Si te mueres en esa condición, te va a perder. Los cristianos no ven películas. Los cristianos no ven películas de tiro, no ven películas de acción. Pero nadie quiere hablar de esto. Nadie quiere hablar. Y quieren sentimentalizar a Cristo. No, predícame a Cristo. Está bien, te vamos a predicar a Cristo. Mateo capítulo 23 a la altura del verso 1. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos digan que haga, hacedlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y atan carga pesada sobre los hombros de los hombres. Pero ellos mismos no la mueven ni con un dedo. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Ve. Y Jesucristo comenzó a reciar en otra dimensión. Uno de los mensajes más fuertes lo tuvo Cristo. Uno de los mensajes más fuertes lo tuvo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis el eneldo y el comino y dejad lo más importante, la misericordia, el amor y la justicia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hace 2 veces, hijo del infierno. Cristo no tuvo miedo. Cristo volcó la mesa, contó y lo cambita y dijo: mi casa será llamada casa de oración. Va, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay gente rifando motor dentro de la casa de Dios. Hay gente rifando alabanza lavadora dentro de la casa de Dios. Hay gente, mi hermano, que se ponen a hacer empaquetada dentro de la casa de Dios. Hay gente, mi hermano, que hacen rifa dentro de la casa de Dios. La casa de Dios no es un templo de mercado. La casa de Dios no es una ferretería. La casa de Dios no es una ebanitería. La casa de Dios será llamada casa de oración. Pero ustedes le han hecho cueva de ladrones. Hay gente que comen arroz con huevo dentro de la iglesia. Hay gente que meten arbolito en Navidad dentro de la iglesia, porque ya la iglesia la han convertido en algo común. La iglesia de Dios se respeta. La iglesia de Dios se consagra. La iglesia de Dios se tiene en santidad. Pero nadie quiere hablar de esto. Hay que tener valor para tú hablar de esto. ¿Qué dice la Escritura? Dice: huid de la tentación. Y también le dijo el Señor a Timoteo, le dijo: huye también de las pasiones juveniles. Pero los jóvenes no están siguiendo esto. Ya los jóvenes se besan en los callejones. Ya los jóvenes se mancillan. Ya los jóvenes en los mismos cilicios ellos se besan. Los jóvenes en su WhatsApp se enamoran por WhatsApp. Pero nadie habla de esto. Hay guireros, hay tamboreros, hay congueros que tienen 3 y 4 novias en el concilio y nadie dice nada. Son picaflor y nadie dice nada. Se enamoran y nadie dice nada. ¿Hasta dónde llegaremos? Y nadie habla nada. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Cristo les llamó hipócrita. Cristo no se confabuló con ellos. Entonces, ¿dónde están los cristianos que van a tener valor? ¿Dónde están los cristianos que van a hablar santidad? Esté escaseando la santidad por el amor a Jesús, por el amor a Cristo.
está escaseando la santidad. La gente anda atrás de su cuarto. Están acobardados mucho. Muchos no hablan en contra del tinte. No hablan en contra del colorete. No hablan a favor de la santidad ya. Los que andan atrás de una puerta abierta ya no confrontan el pecado. ¿Qué dice la Escritura? Hechos capítulo 7. La Biblia dice que Esteban confrontó a los judíos, a los ancianos, lo confrontó. Le dijo: incircunciso, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y lo terminaron matando. Varón, es todo el mundo que se está corrompiendo. Todo el mundo está cogiendo su lado. Varón, hay muchos que se están corrompiendo. Hay muchos que están cogiendo su lado. Hay muchos que están apostatando. Hay muchos que ya no quieren hablar santidad. Ya no quieren. Tienen miedo a ser perseguidos. Tienen miedo a que se les cierre puerta. Dios está indignado porque están introduciendo herejía destructora al pueblo. Le están diciendo al pecado que eso no es nada. Ya hoy en día ver película no es nada. Ya hoy en día fornicar no es nada para mucho. Ya hoy en día tú agarrar y masturbarte no es nada. Pero nosotros seguiremos hablando en Refugio Celestial. No vamos a retroceder, no vamos a volver atrás. Vamos a seguir diciendo que la minifalda es del diablo. Vamos a seguir diciendo que la manga corta es del diablo, aunque se levanten teólogos, aunque se levanten maestros, herejes, aunque se levanten falsos maestros. Seguiremos diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. Seguiremos hablando en contra del rencor, del odio, de la envidia, del celo. Seguiremos hablando en contra de la altivez, de la arrogancia, de la prepotencia. Seguiremos hablando en contra del tinte, del colorete, de la minifalda. Refugio Celestial no se va a detener. Aunque muchos se detengan, aunque muchos se devuelvan, no vamos a retroceder. El que tenga miedo que madrugue y se devuelva, pero nosotros no vamos a retroceder. La valentía que un hombre de Dios debe de tener. Da pena y vergüenza como está la santidad. Los perros se están uniendo a los perros. Los cerdos se están uniendo a los cerdos. Los mundanos se están uniendo a los mundanos. 20 años y se están como quiera corrompiendo. Musaicata. ¿De qué te sirve durar 20 años sirviéndole a Dios si en el último año te va a corromper? Si no va a hablar santidad. Vamos a dejarlo hasta aquí. Dios te bendiga y Dios te guarde.